Sean bienvenidos y damos inicio a la sesión de la presente fecha. A partir de este momento, damos inicio a la grabación del curso y de esa cuenta que en la presente fecha vamos a platicar sobre algo contrario a lo que se ha venido platicando en días anteriores. Sobre todo el día lunes, el licenciado Webster nos estuvo compartiendo sobre cómo es que logramos identificar a alguien como comerciante y algunas situaciones especiales que se suelen presentar con los comerciantes. En la sesión de hoy, tal como lo pueden apreciar en la pizarra, hoy nos vamos a referir a quienes no son comerciantes. En principio, vamos a insistir. El Código de Comercio es un código que se hizo pensando en los comerciantes. Entonces, siempre que analizamos cada uno de sus artículos, lo tenemos que hacer en función, no de la persona en particular, lo tenemos que hacer en función del comerciante. Así está diseñado el Código de Comercio. Y dentro de esta situación, tenemos el hecho que el Código de Comercio también nos aclara quiénes no son comerciantes, porque en determinado momento hay personas que con su actividad, con su profesión, pudiera trasladarnos la idea que estamos ante comerciantes. ¿Y por qué nos suele dar la idea de comerciantes? Porque el comerciante lo hemos conceptualizado como alguien que proporciona bienes o proporciona servicios o bien transfiere bienes. Pero resulta que en la realidad, en el mundo real, hay situaciones de personas que dan servicios o que intercambian bienes, pero no son comerciantes. Y no es que a don Víctor Alegría se le ha ocurrido decir que no son comerciantes, sino que para ello nos podemos apoyar en el artículo 9 del Código de Comercio. Y es a lo que nos vamos a referir en los próximos minutos. Artículo, muy bien, Cindy, así. Artículo 9 del Código de Comercio. El epígrafe es claro. No son comerciantes. No son comerciantes. Y principiamos con el primero. Tenemos aquí anotado. Los que ejercen una profesión liberal. Los que ejercen una profesión liberal. A partir de ahora vamos a identificar a los profesionales de las distintas disciplinas de conocimiento como profesionales liberales. Cuando les llamamos profesionales liberales, prácticamente estamos haciendo una separación. Ellos no son comerciantes. Si bien es cierto, proporcionan servicios, no entran dentro de la categoría de comerciantes. ¿Por qué? Porque ejercen una profesión. Esto nos lleva a lo siguiente. ¿Quiénes son los que ejercen una profesión? Y la respuesta sería que una profesión es ejercida a quien cualquiera de las universidades legítimamente constituidas en el país le ha reconocido un grado académico que lo califica como profesional. Y si fuera algún profesional que hubiera obtenido su título en el extranjero, pues requerirá el reconocimiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esos son los profesionales. Esas son las personas que consideramos como que se desenvuelven dentro del ámbito y ejercicio de una profesión liberal. Y dentro de ello, pues obviamente estamos incluidos los abogados. Ustedes ya muy pronto, cuando concluyan sus cursos y sometan a su examen privado, saquen su práctica y su tesis, luego de su graduación vendrá su reconocimiento de tal calidad ante el Colegio Profesional de Abogados y Notarios, y a partir de ese entonces
los servicios que ustedes proporcionen serán calificados como el ejercicio de una profesión liberal. ¿Qué podemos decir sobre el ejercicio de la profesión liberal? Pues lo que podemos afirmar es que en el pasado, en la Edad Media sobre todo, existían lo que eran los títulos nobiliarios. Y los títulos nobiliarios iban a identificar a alguien como príncipe, duque, conde, cualquiera de esas formas con que se les hubiera podido identificar. En época moderna, resulta que esos títulos nobiliarios han sido descartados. Pero en contraposición, hay un reconocimiento hacia las personas que a base de estudio y preparación se han formado para poder desempeñarse en alguna profesión. Y a esas personas son a las que las identificamos como personas responsables del ejercicio de una profesión liberal. Y prácticamente aquí, tal como ya lo he mencionado, entran los abogados, los médicos, los auditores, ingenieros, arquitectos, psicólogos, administradores de empresas. Entonces, podemos pensar casi en cada una de las distintas facultades de las que cuenta tanto la Universidad de San Carlos como las otras universidades legítimamente reconocidas en el país, y que posteriormente a haber concluido su ciclo académico de estudios se hayan inscrito ante el colegio profesional que corresponde. Entonces, ante esos profesionales no debemos de tener duda que no son comerciantes. Aquí quiero hacer alguna observación. Hay algunas profesiones que, aun y cuando no cuenten con un título universitario, sí se les puede llegar a considerar como un ejercicio de una profesión liberal. Ese caso lo tenemos básicamente en la situación de los peritos contadores, porque un perito contador egresado de la secundaria está en condiciones de poder proporcionar servicios de contabilidad de una forma autónoma, o sea, sin necesidad de depender laboralmente de alguien. Cuenta con los atributos que le permiten llevar adelante una tarea. Y así pudiéramos encontrar algunas profesiones especiales que se pudieran dar a nivel secundario, que en determinado momento, si se ejercen de manera autónoma y sin relación de dependencia de otra persona, o sea, por ellos mismos, entonces entrarían dentro de los que vamos a identificar como personas que ejercen una profesión liberal. Entonces, de momento, antes de continuar, pregunto, ¿tenemos alguna duda con el ejercicio de la profesión liberal? Si no es así, continuamos. Vamos a ver. Lick, buenas noches. ¿Y los mecánicos también entrarían como no comerciantes? Fíjese que, muy buena pregunta, Evelyn Rocío. Fíjese que un mecánico va a depender. Vamos a ver. Yo, Víctor Alegría, tengo conocimientos de mecánica. Y en ese conocimiento de mecánica puede ser que me vaya yo a emplear a un taller grande que prácticamente va a ser mi patrón y yo voy a dar ese servicio como mecánico. Esa es una situación. ¿Cuál sería otra? Se refiere a que yo como mecánico, haciendo uso de los conocimientos que tenga, pues simple y sencillamente pongo mi taller y dentro del taller que pongo para reparar los vehículos en base al conocimiento que tengo, lo hago de una manera independiente y autónoma, sin relación de dependencia. Lo cual me lleva a decir que efectivamente, muy apropiada su observación, Evelyn, si lo hace sin
relación de dependencia podría encuadrar en ser calificado como alguien que ejerce una profesión de manera ilegal. Así sería, Evelyn. Gracias, Lee. ¿Claro? No sé si tenemos alguna otra inquietud. Si no, la pueden formular más adelante. Aquí todavía tenemos tiempo en el periodo. ¿Quiénes más no son comerciantes? Y nos vamos a referir al segundo caso al que se refiere el artículo 9. Aquí lo que nos indica es los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Para efectos didácticos, yo traté de resumirlo en la pizarra y para manera que tengamos una idea, yo simple y sencillamente escribí actividades agrícolas, pecuarias o similares relacionadas al cultivo o los productos de su propia empresa. Aquí realmente yo tengo muy general y es solamente para efectos académicos, pero aquí yo les pediría, mejor pongamos atención en lo que nos dice el numeral segundo del artículo 9. Primero, veamos. La parte inicial del artículo 9 nos da 3 presupuestos jurídicos. ¿Quiénes son los que encuadran en esa situación? Quienes se dedican a actividades agrícolas, pecuarias o similares. Algo similar entre lo agrícola y lo pecuario. Entonces, aquí podemos decir, aquí hay una actividad, aquí hay una segunda actividad y aquí hay una tercera actividad que no se define, es muy amplia. Esta es la parte inicial del numeral segundo del artículo 9. Los que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias o similares. Y luego, más adelante vienen 2 presupuestos. Uno, en cuanto se refiere al cultivo. Aquí tenemos el cultivo, ¿eh? O, hay algo que me hizo falta anotar ahí, o transformación. Transformación de productos de su propia empresa. Eso nos tiene que llevar. En este supuesto, o es el cultivo, vamos a entender por cultivo plantas, vegetales, todo aquel tipo de productos que son resultado de su cuidado y la tierra permite que podamos disfrutar de los mismos. Esta es una situación. Aquí podemos pensar rápido en todo aquello que pudiera resultar comestible, básicamente para el ser humano. Esa es una. Pero después se refiere a un segundo presupuesto y es la transformación de los productos. O sea, uno es el cultivo y la otra es transformar productos. O sea, no siembra, pero aún sin sembrar, transforma productos. Pero ese artículo en esta parte se cierra con de su propia empresa. Y tal vez yo remarcaría como algo de lo más importante que el estudioso del derecho se debe percatar. De su propia empresa. Es importante que el cultivo o transformación de productos sea de su propia empresa. Si son de su propia empresa, ahí no son comerciantes. Contrario censo. Si
desarrollan cultivos o transforman productos con otras empresas o de otras empresas, entonces sí son comerciantes. Vuelvo a repetir, si se cultivan o se transforman productos para la propia empresa, entonces eso es como decir, vamos a sembrar papas, pero resulta que esas papas que sembramos, todos los habitantes de esta región que nos aprovechamos de la misma, pues la vamos a aprovechar y nos la vamos a comer. Ahora bien, en el momento en que, si bien es cierto, cultivamos papas, pero por aparte estamos adquiriendo manzanas, frijol y arroz de otras empresas, entonces sí se es comercial. Aquí donde tiene que tener cuidado el estudioso o del derecho es que para entrar en la categoría de no ser comerciante es que lo que se cultiva o los productos que se transforman son, por decirlo así, para consumo propio, que es una de las características que nos permite diferenciar al comerciante. Porque el comerciante, ya lo mencionaba yo hace 8 días, un distribuidor de vehículos va a comprar 50 vehículos, pero no para consumo propio. Va a comprar esos 50 vehículos para, a su vez, venderlos. Si yo soy dueño de un expendio de gas, yo compré 200 tambos de gas, pero no es porque yo voy a consumir los 200 tambos de gas, es porque los voy a utilizar para vender, y ahí es donde me vuelvo comerciante. Aquí lo que se requiere en este numeral es que ya sea el cultivo o el producto que se produzca en la empresa sea prácticamente para consumo propio. En el momento en que es para consumo propio, entonces vamos a entender que, pues, si tenemos un ejido, una tierra abonable utilizada por una comunidad y esta les sirve para autoabastecerse, aunque ellos mismos se compren y se venden, pero está dentro del mismo grupo, algo que identifica que no son comerciantes porque no está dentro del ámbito de estudio del derecho mercantil, sino que estará dentro del ámbito de estudio del derecho agrario. De hecho, ustedes en su curso llevan, en la carrera, llevan un curso que se denomina derecho agrario. Y el derecho agrario precisamente va orientado a eso, a enseñarnos la formación y organización de comunidades a través de las cuales ellos se pueden autoabastecer de cultivos y productos que necesitan para su subsistencia. Entonces, en este caso, no son comerciantes porque no están bajo el ámbito del derecho mercantil, están bajo el ámbito del derecho agrario. Esa es la diferencia. Entonces, aquí puede ser muy sutil y debemos de percatarnos si el cultivo y la transformación es para consumo propio de su propia empresa, no son comerciantes. Ahora, si lo utilizan para a su vez exportar, revender, hacer intercambio comercial, entonces ya entrarían en la categoría de comerciantes. Como les digo, es bastante sutil. Entonces, con este segundo caso, pregunto, ¿tenemos alguna duda? Si no, pasamos al tercero. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, le escucho. Sí, no le identifico todavía, pero sí le escucho. Gracias. Sí, fíjese que, bueno, a mí me queda una duda con respecto... María Cristina. Sí, ya. Gracias, licenciado. Cuando dice de su propia empresa, entonces, si tiene una empresa, ¿no sería ahí que tiene algo que sea comercial? Por ejemplo, cuando transforman algún producto que lo utilicen como materia prima para su empresa, pero es una empresa que hace otros productos, no sé, me queda esa duda, licenciado, disculpe. Muy buena pregunta,
María Cristina. De hecho, les comento que yo creo que la próxima semana vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre lo que es la empresa mercantil. Y aquí vamos a entender que la empresa no es solamente un establecimiento, que la empresa no es necesariamente una tienda o un comercio. La empresa tiene una gran variedad de elementos. Y aquí utilizaría las palabras que escribió alguno de los compañeros del aula, que me parece muy apropiado, y es: María Cristina, usted y yo podemos tener una empresa, pero si esa empresa lo que produce va a servir para consumo de nuestra propia asociación grupal, de nuestra propia cooperativa, de nuestro propio grupo organizado, de nuestro propio COCODE, si se quiere, entonces vamos a que las relaciones comerciales, diríamos, se dan dentro de un mismo grupo que está integrado. Entonces, aunque haya una empresa, no tendría el carácter de ser comerciantes quienes participan, porque lo están haciendo en favor de su comunidad, con todas las características que nos identifica el derecho agrario, el derecho de los pueblos. Ahora bien, cuando esa comunidad viene y dice, vamos a producir determinado producto, pero eso no va a ser para consumo de nosotros, sino que vamos a cosechar café para venderlo a Anacafé, que nos pague y de ahí se exporte, entonces ya ahí la vinculación sí es de carácter comercial, porque ya no es para consumo propio, sino que para vendérselo a un tercero, cuyo tercero a su vez lo comercializará de alguna otra manera, María Cristina. Conclusión, vuelvo a las acertadas palabras del compañero que escribió, en cuanto a que veamos si es para consumo propio de la comunidad o no. Eso es lo que va a hacer la diferencia, María Cristina. Independientemente que lo podamos ver como empresa. Ya. No sé. Gracias, licenciado. Claro, María Cristina. No sé, ¿tenemos alguna otra inquietud? ¿No? Sí, buenas tardes, licenciado. Ay. Sí. ¿Qué tal, Abril? Mucho gusto. Buenas tardes. Mire, yo solo quisiera saber si usted me puede confirmar, o sea, si yo le entendí bien la diferencia entre si es comerciante o no es comerciante. Me surge una duda, porque la clase pasada con el licenciado Webster, él mencionó que él dio el ejemplo de la señora del atol, que ella transformaba esto y lo convertía o sea, transformaba el arroz y todo y lo convertía en un atol y lo vendía y ella era un comerciante. Exacto. Entonces, quedémonos. Sí, continúe, perdón. Sí, entonces, la diferencia sería que ella, por ejemplo, compra todos los productos que utiliza para hacer esa transformación de otras empresas. Entonces, por eso ella es comerciante. Diferente sería si ella cultivara sus propios vegetales o el arroz y todo, y ya ella lo transformara. Entonces, así es, ¿verdad? Sí, entre comerciante y no comerciante. Exacto, exacto. Sí, el comerciante, lo que pasa es que para los productos que proporciona, necesita adquirir insumos de alguien distinto a su grupo, a su comunidad, porque la propia comunidad no es capaz de poderlo producir. Ahora, cuando la propia comunidad lo produce, entonces es cuando no son comerciantes. O sea, con eso lo que pretendo es confirmar la idea correcta que usted tiene. Muchas gracias, licenciado. Claro. Bueno, entonces, luego de esto, ahora nos queda analizar el tercer caso del artículo 9. Y aquí se refiere a los artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Nuevamente yo, con ánimo académico, me estoy circunscribiendo a artesanos que trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda. Bueno, veamos primero. Tienen que ser artesanos. Fíjense que
ya que estamos hablando tanto de independencia y que estamos en los 200 años de independencia, ubiquémonos en el año 1821, hace 200 años. En Guatemala, los artesanos eran personas que jugaban un papel económico muy importante, porque prácticamente de su actividad se desarrollaba la satisfacción de bienes y servicios que se necesitaban. Existían los artesanos que se dedicaban a la zapatería, existían artesanos que se dedicaban a la industria del vestido, existían artesanos que se dedicaban a la joyería. O sea, ubiquémonos hace 200 años, porque hace 200 años era muy común. Actualmente, los artesanos están casi en vías de extinción. Van desapareciendo. ¿Y por qué es que desaparecen los artesanos? Desaparecen por la industria. Por decir algo, mi mamá era una persona modista, cosía, hacía vestidos, pero lo hacía en su calidad artesanal, pues. Ella o cualquier persona que se dedique a esa actividad no puede competir con una industria. ¿Por qué puse la referencia de hace 200 años, recordando la época de la independencia? Porque para la época de la independencia todavía estamos en una etapa previa a la revolución industrial. La revolución industrial lo que vino a hacer es que aquellos zapatos de los cuales un artesano le lleva un día a hacer 2 pares de zapatos. Vamos a imaginar. Una industria, calzado Cobán, calzado Incatecu, por hablar de algunas fábricas nacionales, lo van a hacer diarias, sacarán unas 500 pares, por decir algo, pues. Hablamos de vestidos, un artesano va a tener capacidad de elaborar un vestido al día. Una industria probablemente haga 1.500 vestidos al día. Entonces, menciono esto para que veamos la diferencia entre lo que es la industria y lo que es la artesanía, un artesano. O sea, el artesano lo hace su trabajo de una manera, si se quiere, más delicada, más personalizada. Voy con el sastre a que me confeccione un saco y tome mis medidas. Él es un artesano. Pero los sacos también son fabricados por la gran industria. Y con la industria simple y sencillamente voy a un centro comercial o voy a la Megapaca, donde mejor prefiera, y voy a ver 500 sacos para que yo me pruebe y el que me quede ese es el que me llevo. Entonces, con este comentario lo hago para que vayamos encontrando la diferencia y valorar lo que es el trabajo artesanal versus el trabajo industrial. El trabajo industrial es eminentemente mercantil, ya lo decía el artículo 2, numeral 1 del Código de Comercio. La industria dirigida a la producción de bienes y servicios. Contrario a la industria dirigida a la producción de bienes y servicios, nos encontramos al artesano. El artesano todavía es un resabio del periodo medieval. O sea, en el medievo fue muy importante la labor artesanal. Y era importante porque no existía la industria. No se había llevado a cabo la revolución industrial. La industria es totalmente mercantil, pero el artesano está excluido. Entonces, habiendo hecho esa aclaración con respecto al artesano, ahora cuando continuamos dando lectura a ese artículo, nos dice que trabajen por encargo.
O sea, un artesano, ¿por qué es que va a realizar una joya? ¿Por qué va a hacer un par de zapatos? ¿Por qué va a confeccionar un pantalón? Porque alguien se lo ha encargado. Pero luego tenemos el otro aspecto importante, y que no tenga un almacén o una tienda. O sea, es alguien que realiza estas actividades, pero sin un establecimiento abierto al público. ¿Eso qué quiere decir? La modista que fabrica vestidos, el zapatero que fabrica zapatos, el día que en su casa abren la puerta, le ponen un letrero y evidencian que es un negocio, dejan de ser considerados artesanos y pasan a ser considerados como empresarios o comerciantes, porque el requisito es que no tengan almacén o tienda, que no tengan un almacén o tienda. Entonces, en otras palabras, el artesano fácil puede llegar a ser considerado comerciante. ¿Y qué necesita un artesano para ser considerado comerciante? Abrir un negocio al público. En el momento en que lo abre al público, en ese momento, se vuelve un comerciante. Para cerrar el ejemplo, yo soy sastre. Trabajo en mi casa a puerta cerrada, por internet me hacen los pedidos, yo tengo mi mesa de trabajo, hago el corte, lo fabrico y ya a traerlo, lo mando a dejar, me pagan, ahí soy un artesano. Pero en el momento en que abro la puerta de mi casa o alquilo un local para irme a ubicar ahí y poner mi máquina, aunque esté solo yo, en ese momento yo ya sería un empresario, porque ahí están los dos presupuestos en que trabajan por encargo, lo cual no hace mayor diferencia, porque un comerciante también va a vender o va a prestar un servicio porque alguien se lo encarga. Aquí no hay yo tanto la diferencia como en el no tener almacén o una tienda donde prestar el servicio. Entonces, pregunto nuevamente, si nos queda alguna duda con el caso del artesano. Disculpe, ahí se podría contar como comerciante alguien que no tiene una tienda física, pero sí una tienda en línea. No muy le escuché la parte inicial, Evelyn, disculpe. Ahí se podría considerar a quién me decía. Como comerciante a alguien que no tiene una tienda abierta al público, así física, pero sí en línea. Ya, buena observadora. Lo felicito porque muy buenos aportes nos está dando a la clase de hoy. Fíjense que aquí sucede algo bien interesante. Nuestro Código de Comercio entró en vigencia en 1971. En 1971, que a cualquiera de nosotros nos hubieran hablado que iba a existir un mundo virtual, creo que lo más próximo a ello que habrá visto esa generación eran las caricaturas de los supersónicos. Solo en dibujos animados se podría haber considerado. Y por eso es de que la norma se refiere a un establecimiento físico, no a una dirección virtual. O sea, apegado a lo que nos dice la norma. Vamos a escuchar el comentario de Renato. Dice, tal vez cuando se refiere a que es claro, será porque es personalizado el producto, ya que en industria son a granel, los productos todos son iguales. Y no, sí. Buena aclaración, Renato. Excelente. Gracias por el aporte. Retornando con Evelyn, al tenor de lo que yo leo en el Código de Comercio es que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda. Si se hiciera una reforma al Código de Comercio para actualizarlo, tendría que decir, y que no tengan un sitio web o una dirección electrónica. Pero no lo dice, porque eso no existía en el momento en que se creó esta norma. Conclusión para resolver. Como la Constitución Política de la República nos garantiza el derecho de acción, que establece que todos podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Entonces resulta que ahí la ley
las únicas limitantes que ponen es a una tienda o un almacén, entendido como algo físico. Entonces, al menos hoy por hoy, entenderíamos que una dirección o un sitio web no podrían ser considerados todavía como un almacén o una tienda, toda bajo el concepto del Código de Comercio. Es decir, una norma desactualizada. Ahí para los estudiantes que andan buscando puntos de tesis, yo creo que el aporte que dio Evelyn podría ser considerado en determinado momento a fin de actualizar la normativa. Gracias, Evelyn. Licenciado, ¿sí? Muy buenas tardes. Le saluda Evelyn Argueta. Soy tocaya. Sí, ya me di cuenta que tengo varias Evelyns aquí. Qué bien, bienvenidas. Sí, Evelyn Argueta. Fíjense que al respecto del punto 3, yo lo que entiendo al leerlo de que va más relacionado a la situación de dependencia laboral del artesano, ya que los artesanos que solo trabajen por encargo, o sea, están en una relación estable con alguien, se me hace a mí como una relación laboral de dependencia. No así que, por lo tanto, se hace relación que no tenga almacén o tienda en donde él venda sus propios productos, porque entonces ahí ya se está volviendo independiente. Entonces yo lo veo más como una relación laboral. Digamos, de buena observación, Evelyn. Su observación sirve para complementar. Y fíjense que hablaba hace un momento de la época de la independencia hace 200 años. Fíjense que hace 200 años lo que había en los artesanos eran prácticamente tres. Aquí venía el segundo y aquí venía el tercero. El número uno era el artesano. En el número 2 venía el aprendiz. Y más abajo venía el ayudante. Hace 200 años, los negocios artesanales se componían de un ayudante, que usualmente iba a ser un menor, ahí no había limitaciones de edad. Un niño de 8 años era el ayudante. Un adolescente, que iba a ser el aprendiz, el que se esperaba que en un futuro llegara a ser un artesano, y el artesano como el dueño del negocio. Y aquí es donde cobra valor lo que ha compartido él. Este artesano, dueño del negocio, no dependía de nadie, no tenía patrón. Él con su conocimiento desarrollaba una actividad para satisfacer necesidades de la sociedad. Vamos a ver, aquí Lucía nos hace una pregunta, donde dice que también no son comerciantes los artesanos que venden a la orilla de la carretera objetos de barca. Efectivamente, en este caso, ellos quedan comprendidos como no comerciantes, porque si bien es cierto, nos pueden proporcionar un bien o prestar un servicio, pues carecen de un almacén o tienda. Ahora, si el almacén o la tienda está a la par de la carretera, entonces, contrario a eso, ahí sí serían comerciantes. Como quien dice, esta persona que nos vende las ollas de barro, puede ser que tenga su pequeña tienda y nos venga ollas de barro, es comerciante. Ahora, si esta misma persona nos vende ollas de barro, pero como lo han mencionado, solo yo estoy parado a la orilla de la carretera, entonces soy considerado artesano, porque no tengo ni la fábrica ni la tienda. Esta sería la observación. Entonces, hasta aquí creo yo que tenemos claro qué nos dice el Código de Comercio de quienes no son comerciantes. Fíjense que definitivamente aquí tenemos deficiencias del Código de Comercio, porque el Código de Comercio se ha quedado un tanto atrás. Porque fíjense que hay mucha
muchas otras situaciones que no están mencionadas en el Código de Comercio, pero que tampoco ejercitan actividades mercantiles, pero tampoco son comerciantes. Algunos de los que no menciona el Código de Comercio los voy a escribir en negro. Por ejemplo, el caso de las cooperativas. Tenemos las cooperativas, tenemos las ONGs. Las organizaciones no gubernamentales. Alguien, muy bien, Edgar, el Estado, vamos a hablar del Estado. Ahorita no menciono el Estado porque ya lo siguiente que vamos a hablar es del Estado. Ahorita estoy hablando de otro tipo de organizaciones sociales que, sin ser el Estado, también prestan servicios e intercambian bienes, pero no son comerciantes. Cualquiera de ustedes me dirá, mire, licenciado Alegría, los colegios privados. Incluso hay iglesias de todas las denominaciones que en determinado momento venden productos o prestan servicios por los cuales cobran. Hay algo que ustedes todavía no van a ver, pero se los menciono. A veces hay fideicomisos. Entonces, con eso tenemos alguna idea. Fíjense que en el mundo real, nos topamos que hay cooperativas, ONGs, colegios privados, iglesias, fideicomisos, donde intercambian bienes a cambio de un precio o dan servicios a cambio de un precio, pero no son comerciantes. Eso ha hecho que las nuevas teorías y doctrinas de derecho mercantil ya no hablan de derecho mercantil. Ahora se suele hablar, disculpen la mala educación, voy a escribir con rojo, pero es para efectos académicos. Cuando se habla de no solo los comerciantes, es que alguien va a venir y decir, mire, licenciado, el ánimo de lucro y el cobro no lo hacen solamente los comerciantes, lo hacen los profesionales, lo hacen los que se dedican a las actividades agrícolas, los artesanos, las cooperativas, las ONGs, colegios privados, iglesias, fideicomisos. Porque hay un intercambio de bienes por el cual se paga, una prestación de servicios por la cual se paga, y por eso el derecho moderno mercantil ya no se llama derecho mercantil, se llama derecho empresarial. Aquí en alguna parte voy a poner, disculpe, derecho empresarial. En algunas legislaciones ya no se habla de derecho mercantil, sino que se habla de derecho empresarial, porque hay emprendimientos que pueden ser de los comerciantes, emprendimientos de los profesionales, emprendimientos de los que se desarrollan en el sector agrícola, pecuario o similar, actividad empresarial de los artesanos, actividades empresariales de las cooperativas, actividades empresariales de las ONGs, actividades empresariales en los colegios privados, actividades empresariales en el seno de las iglesias, actividades empresariales en fideicomisos. Entonces, lo que se pide es que haya un derecho igualitario, en que se trate a todos por igual, porque mentira que solo los comerciantes hagan intercambio de bienes y servicios, cuando hay todo un conglomerado que también los proporciona. Entonces, esto lo menciono como algo que no nos aparece en el artículo 9, pero que si nos percatamos, cualquiera de ustedes bien me puede decir, mire, licenciado, tranquilo de que esta ONG está prestando un servicio de educación y está cobrando bastante.
Entonces, entran en esa situación de la producción de bienes y servicios o el intercambio de los mismos. Pero, para efectos de nuestro curso de Derecho Mercantil, un tanto retrógrado de los años 70, pues conformémonos con lo que expresamente nos dice el Código de Comercio de quienes no son comerciantes, que es a lo que nos hemos referido en los minutos anteriores. Entonces, a continuación, me quiero referir a la observación que me hacía, creo que Edgar, no recuerdo bien, cuando nos hablaba del Estado. Y como vamos a hablar del Estado, les voy a pedir favor que nos ubiquemos en el artículo 13. Por favor, el artículo 13 del Código de Comercio. El artículo 13 del Código de Comercio también nos dice quiénes no son comerciantes. Y cuando nos referimos a quienes no son comerciantes, el artículo 13 nos va a identificar a tres. Fíjense que vamos a ver, vamos a expresarlo así. Tenemos el Estado, tenemos las entidades autónomas y descentralizadas. Y el caso de las municipalidades. Esto que vamos a hablar a continuación más va a parecer derecho administrativo que derecho mercantil. Pero, como mis queridos estudiantes se forman apropiadamente, es lo que necesita nuestra sociedad, abogados bien preparados, entonces me sirve para que hagamos la reflexión de diferenciar a estas tres instituciones de derecho público que son distintas y que muchas veces no diferenciamos. Yo sí les voy a pedir favor, aprendamos a diferenciar. Cuando vemos a la administración pública, la vamos a dividir en tres: el Estado, entidades autónomas y descentralizadas, y las municipalidades, porque cada una va a tener características distintas. Por decir, cuando hablamos del Estado, nos estamos refiriendo a las instituciones centralizadas. Instituciones centralizadas, lo que en derecho administrativo estudiamos como instituciones centralizadas. ¿Y cuáles son aquellas instituciones centralizadas? Son aquellas instituciones que jerárquicamente dependen de la presidencia de la República o de la presidencia de la República en Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque los ministerios no tienen personalidad jurídica propia. El Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Energía y Minas, no tienen personalidad jurídica. Y por eso, cuando nos referimos a intercambio de bienes o prestación de servicios que pudieran dar, en los cuales se estuviera cobrando algún costo, lo vamos a identificar como el Estado, propiamente las entidades centralizadas, las gobernaciones departamentales entran ahí también. Ahora, tenemos entidades autónomas y descentralizadas, y de repente a don Víctor Alegría se le ocurre el día del examen: compañero, mencióneme 3 entidades autónomas y descentralizadas.
Licenciado, pues si el examen es de mercantil, no de derecho administrativo. Sí, pero si vamos a identificar que estos no son comerciantes, bueno, que conozcamos cuáles son los que no son comerciantes. Y para manera de recordar, entidades autónomas y descentralizadas, en Guatemala tenemos alrededor de unas 40. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Guatemalteco de Turismo, el Instituto de Fomento Municipal. Casi la palabra clave es que encuentren ustedes la palabra instituto. Instituto Nacional de los Trabajadores, el IRTA. Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. El Instituto Nacional de Electrificación, el INDE. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística, el INE. ¿Se dan cuenta? Hay una gran cantidad de instituciones, casi todas estas van a principiar con el vocablo de institución. Casi todas, no todas. Hay algunas otras, como puedo decir, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. El Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala no es una sociedad mercantil, es una entidad autónoma y descentralizada que hace la función de banco, pero no porque se haya constituido en una escritura pública, sino que porque hay una ley orgánica que la creó. Las entidades autónomas y descentralizadas, a excepción de las que están creadas por la Constitución Política de la República, necesitan de leyes ordinarias para existir y que la ley constitutiva les haya dado esta característica de autonomía y descentralización. Y tenemos el caso de las municipalidades. ¿Y por qué es importante esto? La autoridad superior en las entidades centralizadas del Estado va a ser el presidente y el consejo de ministros. En el caso de las entidades autónomas y descentralizadas, pensemos en el ICS, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí es un órgano colegiado. Ahí es una junta directiva. La junta directiva es la máxima autoridad. Hay entidades autónomas y descentralizadas que son unipersonales, como la Contraloría General de Cuentas. Ahí la máxima autoridad es el Contralor General de Cuentas. O sea, hay órganos unipersonales y hay órganos colegiados. Pero veamos el caso de las municipalidades. Las municipalidades, su máxima autoridad son los consejos municipales, no el alcalde. Los consejos municipales. Realmente todas estas entidades a las cuales se refiere el artículo 13 del Código de Comercio es lo que conocemos como la administración pública. Entonces, por favor, tanto para su curso de Derecho Mercantil como en su curso de Derecho Administrativo, como cuando hablemos de Derecho, en la formación que tienen, les suplico que desde ya, cuando se hable de la administración pública, siempre venga a su mente que la administración pública puede ser de tres formas distintas. Propiamente el Estado, que tiene personalidad jurídica, las entidades autónomas y descentralizadas, que tienen personalidad jurídica, ese atributo que le confiere el derecho para que una persona pueda actuar haciendo valer derechos y exigirle obligaciones. Y existen las municipalidades. Lo que tienen en común los tres es que forman parte de la administración pública, pero su contexto es distinto. Ahora, ¿por qué he estado platicando tanto de ellas? Por lo que me interesa del artículo 3, que dice, el Estado, sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas. Descentralizadas, aquí me hizo falta semiautónomas, pero la idea está. Las municipalidades y en general cualesquiera instituciones o entidades públicas no son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales, sujetándose a las disposiciones de este código, salvo lo ordenado por leyes especiales. ¿Eso qué quiere decir? El Código de Comercio dice, miren señores del Estado,
vienen señales de las municipalidades, vienen señales de las entidades autónomas y descentralizadas, lo que quiera. Entendemos, el artículo de él, no lo han dado, es el artículo 13. Entendemos que no son comerciantes, pero sí pueden ejercer actividades mercantiles. O sea, no son, esa tiene la característica, que no son comerciantes, pero la ley reconoce que pueden realizar actividades mercantiles. Y cuando el Estado, las entidades autónomas y descentralizadas o la municipalidad desarrollan actividades mercantiles, se van a regir por este código, el Código de Comercio de Guatemala. Entonces, esa es la particularidad. Para que podamos entender mejor de esta manera, fíjense que en la administración pública hay empresas, pero el hecho que hay empresas no nos va a permitir decir, es que son comerciantes. No. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, las municipalidades suelen tener su empresa municipal de agua. Escucha, empresa municipal de agua. Eso significa que las municipalidades tienen una empresa que se dedica a proporcionar el servicio de agua potable, pero eso no vuelve a las municipalidades comerciantes, pero sí a realizar actos mercantiles que se rigen bajo las disposiciones del Código de Comercio. Veamos qué otras empresas suelen tener las municipalidades. Las municipalidades tienen su empresa municipal de tránsito, y es así como controlan el transporte de sus respectivas municipalidades. Y es un transporte que no es gratuito, están cobrando, están prestando una actividad como que si fueran cualquier comerciante, pero no son comerciantes. ¿Y por qué no son comerciantes? Porque el artículo 3 nos deja claro, no son, es que miren, es que se parecen, es que cobran más que un comerciante, es que son totalmente lucrativos, lo que quieran, pero no son comerciantes. Hay algunas municipalidades en el interior de la República que tienen empresas eléctricas. Imagínense, la población recibe el fluido de energía eléctrica por sus empresas municipales eléctricas. Pero igual, compiten igual que la empresa eléctrica de Guatemala, pero la empresa eléctrica de Guatemala sí es un comerciante, en tanto que las municipalidades que dan ese servicio a través de sus empresas municipales no lo son. Y así, como he citado ejemplos de las municipalidades, nos podríamos topar con situaciones de entidades o el Estado, cuando nos proporcionan el pasaporte, la licencia, cuando lo da el Estado, no cuando subcontratan para que lo dé un particular, que ese sería comercial. Si lo da el Estado, entonces pueden hacer la actividad mercantil, pero bajo ningún concepto vayamos a considerar los comerciantes. O sea, que por hacer actos de comercio no creamos que son comerciantes. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, pregunto si tenemos alguna duda con relación a lo antes expuesto. No tenemos de momento preguntas. Entonces, compañeros, vamos a ver. Aquí hace una pregunta Samuel. Dice, y cuando la Superintendencia de Administración Tributaria subasta mercadería o vehículos, prácticamente, gracias, muy buen ejemplo. Lo voy a utilizar de ejemplo en otra sección. Gracias, Samuel. Efectivamente, ahí tenemos la SAT, está vendiendo productos. Yo también podría poner una en mi empresa y me dedico a vender vehículos, pues, pero yo sería un comerciante. Pero cuando lo hace la Superintendencia de Administración Tributaria, qué buen ejemplo. O sea, nos está vendiendo un producto, está cobrando, está obteniendo no rentabilidad, un superávit. Pero eso no vuelve a la SAT comerciante. No podemos decir, la SAT
¿Dónde está su patente de empresa de comerciante? O la ASAP, ¿cuándo se inscribió en el registro mercantil? Eso no se lo podemos exigir, porque no es comerciante. Vamos a ver. Gracias ahí, Karen también hace la observación. Los antecedentes penales y policíacos. Qué buenos ejemplos. Gracias, les agradezco su participación. Fíjense que sí, yo quiero mi antecedente penal, o sea, estoy pidiendo un servicio. ¿Y qué es el servicio? Que me den un papel que diga que nunca he estado preso, o que no me han detenido, o que si me han detenido no me han condenado. El Estado puede dar ese servicio. El Estado va a cobrar ese servicio. Van a ser fondos privativos, pero el hecho que me dé el servicio, que me cobra, no vuelve a la institución de la administración pública que me lo proporciona, no lo vuelve comerciante. ¿Por qué? Porque el artículo 13 es muy enfático y no nos tiene que dar lugar a duda. Tenemos que sentirnos seguros de que el Código de Comercio nos dice, miren lo que quieran, pero el Estado, las entidades autónomas descentralizadas o las municipalidades no son comerciantes. Gracias, Karen, por el aporte que nos sirve para ilustrar de mejor manera el tema que estamos platicando, que hoy, contrario a lo que se ha venido platicando en días anteriores, que era lo referente a quienes eran comerciantes, hoy estamos diciendo quiénes no son. Vamos a ver, aquí Flor de María me hace una pregunta. Ella, en el caso que el Estado es accionista en una sociedad mercantil, ¿también se entendería que no es comerciante? Vamos a ver. Esto va a ser algo que vamos a aprender en el desarrollo del curso. Fíjese, Flor de María, yo no la conozco, pero aquí me estoy atreviendo a dibujarla, ¿eh? Aquí está usted. Aquí está Flor. Me voy a dibujar yo con mis tradicionales lentes, ¿eh? Porque no veo. Se ve que está conmigo. Flor de María y yo somos personas particulares, pero resulta que quien quiere formar una sociedad con nosotros es el Estado. Entonces resulta que vemos tres accionistas: Flor de María, don Víctor Alegría y el Estado. Lo que pasa es que algo que vamos a empezar a ver la próxima semana, que son las sociedades mercantiles, resulta que ahora los tres vamos a formar una sociedad anónima. Una sociedad anónima que nos engloba a los tres, pero aquí lo interesante, aquí me estoy anticipando a la clase de la otra semana. Flor de María tiene su personalidad jurídica, yo tengo mi personalidad jurídica y el Estado tiene su personalidad jurídica. Y la sociedad anónima que hemos creado, a su vez, tiene personalidad jurídica. Casi le podría decir que en este dibujo usted ve tres personas, pero hay cuatro. Una persona, Flor de María; segunda persona, don Víctor Alegría; tercera persona, el Estado; y la cuarta persona es la que hemos creado de la unión de nosotros tres, que es la sociedad anónima. Explico esto para poderme dar a entender con Flor de María en cuanto a que si el Estado forma parte como accionista de una sociedad anónima, realmente la persona con derechos y obligaciones es la sociedad anónima, ya no es el Estado, ni tampoco los particulares que estén asociados, sino que es la sociedad anónima que se haya creado. Y esa sociedad anónima sí es totalmente un comerciante social. Como quien dice, el socio no es comerciante, pero la sociedad de la cual él forma parte sí lo es. Nora nos hace una pregunta. Vamos a ver, ¿por qué los colegios no se inscriben en el registro mercantil? Interesante, ¿verdad? Que llamé la atención en cuanto a que uno dice, prácticamente, pero si son empresas mercantiles. Lo que sucede es algo que no me da tiempo ya de platicar hoy, pero se los ofrezco, que se los voy a platicar en una próxima clase, solamente para anticipar. Lo que pasa es que los colegios, al igual que las universidades privadas, están concebidos como entidades no lucrativas. Un colegio
es una entidad no lucrativa. Esto lo vamos a hablar más despacio después. Cualquiera de ustedes me va a decir, licenciado, pero qué gran mentira. Más lucrativos no pueden ser porque ¿cuánto me cobran? Lo que pasa, y lo voy a decir así breve, porque si en el tiempo, porque no es el tema de hoy, fíjese que cuando hablamos de lucro es que la ganancia que se obtiene se reparte entre los socios. Eso es lo lucrativo. Cuando decimos que no es lucrativo, decimos que la ganancia que se obtiene se queda en la institución. Vuelvo aquí al ejemplo que puse con Flor de María. Se une Flor de María, se une Víctor Alegre y se une el Estado. Creamos una sociedad anónima. La sociedad anónima es una entidad lucrativa. Eso quiere decir que las ganancias que genere la sociedad anónima, una parte será para el Estado, otra parte para don Víctor y otra parte para Flor de María. Eso es como funciona una entidad lucrativa. Pero cuando decimos que un colegio no es lucrativo, es porque nos unimos, Flor de María, don Víctor y el Estado, para crear un colegio. Pero el colegio no es lucrativo. ¿Y por qué no va a ser lucrativo? Porque las ganancias que hayan, no nos las vamos a repartir nosotros tres, sino que las ganancias que hayan van a servir o son propiamente del colegio, de la figura que hemos creado. Conclusión, de momento, es un tema que podemos seguir ampliando. El punto por el cual un colegio no es un comercial es porque está considerado como una entidad no lucrativa, es decir, no está concebido para repartir ganancias o utilidades a sus accionistas, sino que está concebido para que las ganancias sean en beneficio del colegio. Esas ganancias luego de deducir los gastos que obligadamente tienen que hacer. Número 1, los impuestos. Número 2, pago de salarios. Número 3, agua, teléfono y energía eléctrica. Cuarto, el salario que se les va a pagar a quienes pusieron el colegio. Y de ahí el remanente es en beneficio del colegio. Esa es la perspectiva. Eso lo vamos a analizar más despacio. Solo quiero revisar, creo que teníamos alguna otra pregunta por ahí. En el caso de los bancos, ¿son comerciantes individuales o comerciantes sociales? Y en el caso del Banco de Guatemala. Buena pregunta, Edgar. Los bancos son comerciantes, porque así lo dice el artículo 2, numeral 3. Dice, artículo 2, son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera de las actividades que se refieren a lo siguiente. 2 puntos. Numeral 3, la banca, seguros y fianzas. O sea, un banco, por antonomasia, es un comerciante. Y es un comerciante social, porque no pueden haber, los bancos no pueden ser comerciantes individuales. La ley obliga a que sean comerciantes sociales. Su pregunta es muy buena porque me dice, ¿y el Banco de Guatemala? El Banco de Guatemala, fíjese que no es un comerciante, porque el Banco de Guatemala es una entidad autónoma y descentralizada. Porque el Banco de Guatemala existe porque hay una ley que se llama la Ley Orgánica del Banco de Guatemala. Entonces, al ser una entidad autónoma y descentralizada, resulta que el Banco de Guatemala forma parte de la administración pública. Y por eso es que el Banco de Guatemala, su función es el control y vigilancia del sistema bancario, depósitos o hacer cualquier tipo de transacciones que haríamos con cualquier banco comercial en común. Entonces, bancos siempre son comerciantes, siempre son comerciantes sociales, y el caso del Banco de Guatemala, que no es un banco comercial, el Banco de Guatemala es una institución pública que sirve para tener el control de la política monetaria de nuestro país. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Hay de momento. Entonces, damas y caballeros, ya nos consumió el tiempo. Hoy nos circunscribimos a hablar de 2 artículos, el 9 y el 13. Nunca más en la vida se va a volver a explicar esto, porque se supone que de hoy hasta el resto de sus días, mis queridos estudiantes van a tener bien claro quién no es comerciante. Al igual se retira el lunes, les digo quién sí, y ahora yo les digo quién no. Y entonces el día del examen los quiero chispudos de ahí para que me sepan diferenciar unos de otros.
Kevin Cordón está en semifinales, ganó. Muchas gracias. A mí me dio mucha pena, pero yo les quería decir, si alguien tiene alguna noticia, por favor, ahí me informa, pero me dio pena, pero ya que no me puedo aguantar el gusto de la noticia, pues qué bien, y le agradezco el aporte ahí. Puntos extra, no, les agradezco el haber compartido. Entonces, mis queridos amigos, les deseo muy feliz noche y el día lunes nos estamos saludando. Sigan pensando con los grupos que no hemos platicado, pero nos vemos el día lunes. The recording has stopped. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Feliz Lick. noche, adiós. Feliz noche, Lick.